C51. Loco. Leila recordó tardíamente una cruda realidad sobre él. Sí, el duque Erhardt está loco. Ouch. Debes responderme cuando te haga una pregunta. La respiración de Leila era irregular cuando Matías sonrió y tiró de su cabello. A diferencia de la vez que la persiguió y la golpeó contra el tronco del árbol, su toque fue suave. Sin embargo, la vergüenza y la aprensión de ser arrastrada por el cabello confundieron su mente y le impidieron notar su agarre aflojado. Leila. Su voz sonaba más ronca. Leila trató de dar un paso atrás, pero el tronco del árbol bloqueó su escape. Aunque ambos habían corrido durante bastante tiempo, la respiración de Matías ya se había estabilizado. Mientras tanto, Leila seguía jadeando de forma errática, su pecho subía y bajaba, la sensación de su imponente y firme cuerpo se hizo evidente, aumentando aún más su vergüenza. ¿Por qué? Leila empujó su hombro bruscamente, su voz temblaba. ¿Por qué me estás haciendo esto? Al darse cuenta de que la fuerza de sus dos brazos por sí sola no sería suficiente para alejarlo, torció su cuerpo con todas sus fuerzas. Matías presionó su pecho contra el de ella, divertido por sus intentos inútiles. Parecía complacido de ver la impotencia de Leila ante el estado de sus cuerpos entrelazados. No hagas preguntas, respóndeme. Su mirada, ansiosa y expectante. Respóndeme, Leila. Matías jugueteó con un mechón del cabello dorado de Leila, envolviéndolo lentamente alrededor de su dedo. La suave textura de sus mechones de alguna manera alivió el disgusto que lo había consumido durante la última semana. Incluso logró diluir su irritación por la falta de respuesta de Leila. ¿No crees que es impropio de una dama no responder, Leila? Leila Llewellyn. El agarre de Matías en su cabello gradualmente ganó fuerza y superada por un presentimiento, Leila finalmente abrió los labios en un ataque de ira. No sé de qué estás hablando. No llegó mi carta. No sé. Leila, será mejor que pienses detenidamente antes de hablar. Los labios de Matías se abrieron en una amplia sonrisa al ver los ojos de Leila temblar de miedo. ¿Qué crees que haré con un pájaro mensajero inútil que ni siquiera puede entregar una carta correctamente? Tú, lo prometiste, gritó Leila, prometiste no dispararle a Phoebe. Lo hice. Duque. Parece que no puedo entender de lo que estás hablando. Matías se volvió más travieso con la mujer que tropezaba con sus torpes mentiras sin poder ocultar su nerviosismo. Leila lo miró brevemente antes de bajar sus párpados temblorosos. Lo siento. ¿Por qué? Usted ya sabe. Por ignorar mi carta, huir o mentir. Leila se estremeció cuando él le señaló cada uno de sus errores. Se veía particularmente hermosa cuando era dócil, y Matías lamentó no poder ver sus ojos bajos y vidriosos. Lo siento. Ya basta de disculparse. Matías levantó la barbilla, su toque fue cuidadoso, tenía la ternura de alguien que manipula algo delicado y sin embargo, Leila se estremeció ante su mero toque. Sin embargo, no le importó su reacción, ya estaba contento con que ella lo mirara. Supongo que ese bolígrafo no significa nada para ti ya que estás actuando como si no existiera. No, es precioso para mí, pero... Cuando Leila se volvió para mirar hacia otro lado, Matías volvió a capturar su delicada barbilla y volvió su mirada hacia él. Pero... No quería que la conversación se evitara más. Leila finalmente admitió su derrota con su rostro y cabello firmemente sujetos a su alcance. Ella dejó escapar un suspiro de resignación. Realmente no te entiendo. Los serenos ojos esmeralda de Leila sostuvieron la mirada de Matías. Su sombra se reflejaba en sus hermosos ojos que se asemejaban a los exuberantes verdes del eterno verano. ¿Por qué sigues robando mis cosas? Las cejas de Matías se dispararon al escuchar su tono de castigo como el de un maestro que disciplina a un estudiante travieso. Su réplica fue tan ridícula que le hizo sonreír. Aparte de Leila Llewellyn, nadie en todo el imperio se atrevería a acusar al duque Erhardt de ser un ladronzuelo. Eres un cuervo, ella chasqueó. Su mirada viajó de su cabello negro azabache a sus penetrantes ojos azules. ¿Un cuervo? Su pregunta inesperada hizo que Matías frunciera el ceño, pero Leila no parecía en absoluto alterada. Tú eres el que siempre me está robando. Quiero decir, tú eres el que hizo mal. ¿Por qué debería ser yo la que tiene que ir a buscarte y rogar por mis cosas cada vez? No es justo. La voz descontenta de Leila era un tono más alto que su tono normal. De alguna manera, era más claro y agradable para los oídos por lo que Matías escuchó de buena gana. Es por eso que te quedaste quieta esta vez. Los labios de Matías se crisparon ante la frustración de Leila. Sus rasgos imperturbables la dejaron sin palabras. Leila finalmente había reunido el coraje para protestar, pero el duque la había despedido con una simple sonrisa. ¿Qué demonios? Él la hizo sentir tonta. Leila. Justo cuando Leila estaba a punto de hablar, Matías la había llamado por su nombre. Su voz entrometida humedeció su resolución. Era una sensación extraña que realmente no podía describir. Por lo tanto, rápidamente abrió los ojos y reflexionó sobre una posible respuesta. Leila. Matías murmuró, su voz era un murmullo bajo. Cuando giró la cabeza hacia un lado, la oreja de Leila se presionó contra el pecho de Matías. Podía oír los débiles latidos de su corazón. Ella jadeó, colocando sus pálidas y rígidas manos sobre su pecho, horrorizada ante la posibilidad de que él sintiera los latidos de su corazón. Leila empujó sus hombros una vez más, a pesar de que sabía que sus esfuerzos eran en vano. Cuando Matías finalmente dio un paso atrás, Leila dejó escapar un largo suspiro. A pesar de ser de naturaleza tímida, Leila Llewellyn era amable, inteligente y, en ocasiones, atrevida. Era difícil de comprender pero muy entretenida de ver. Ahora, por favor, devuélveme mi bolígrafo. Matías se echó a reír ante la abrupta petición de Leila. Ella nunca me decepciona. Se fue. Matías respondió con entusiasmo.
Lo tiré. ¿Qué? No pensé que lo buscarías. Entonces, ¿por qué viniste a buscarme? Leila, ¿no crees que al menos debería informarte? Matías se encogió de hombros como si estuviera preguntando lo obvio. Soy un caballero. Matías acarició su cabello, aún atrapado entre sus dedos. Soy el mejor caballero de Carlsbad, reconocido por la propia señora Llewellyn. Cuando aflojó su agarre, el cabello de Leila cayó sobre sus hombros como ondas doradas. Ella le dirigió una mirada de desaprobación mientras se tambaleaba hacia atrás. Sin embargo, tan pronto como la soltaron, dejó escapar un grito de dolor. ¡Ay! Cuando los últimos mechones de su cabello se deslizaron de sus dedos, Matías de repente fortaleció su agarre. No lo soy. Parecía eufórico, incluso cuando los ojos de Leila se empañaron por el dolor en el cuero cabelludo. Loco. Está lastimándome. Leila luchó por liberar su cabello de sus dedos. Riendo, Matías jugó con las puntas de su cabello como si no fuera más que un juguete. No puedo creer que este psicópata trastornado sea el jefe de la gran casa de Erhard. Justo cuando estaba a punto de empezar a preocuparse por el futuro de Arvis, Matías le soltó el cabello de repente, lo que hizo que Leila tropezara. Leila esperaba escuchar su risa musical ante su figura tambaleante, pero su visión se detuvo repentinamente. Antes de darse cuenta, los rasgos familiares de Matías llenaron su vista. Solo después de sentir que sus brazos rodeaban su cintura, Leila se dio cuenta de que lo estaba mirando mientras la sostenía contra su pecho. Debería morderlo. Leila se sintió como un ratón atrapado hasta que Matías la bajó casualmente. Su comportamiento tranquilo pero astuto la hizo estremecerse. Rápidamente corrió hacia la orilla del río cerca del árbol, mientras Matías se detenía para consultar su reloj de pulsera. Retiro esas palabras. Definitivamente no eres un caballero. Absolutamente no. Leila gritó a todo pulmón. Supongo que ahora tengo una reputación terrible. Sus mejillas se sonrojaron de rabia cuando él se rió de nuevo y se reflejó en su voz cuando declaró, hablo en serio. Ah, ¿y tú? Sí, si eres un caballero, entonces yo debo ser la reina. Leila estaba amargada con su yo pasado por colmarlo de elogios tan serviles. Matías mostró una sonrisa lobuna mientras arreglaba la solapa de su abrigo desaliñado, como si quisiera burlarse de ella diciendo, eso es todo lo que tienes que decir. Antes de irse, Matías hizo una reverencia teatral como si fuera un sirviente en presencia de una reina. Su sutil burla dejó a Leila sin palabras. Leila se quedó mirando la espalda del duque que se retiraba, estupefacta. El hombre que la persiguió y la atormentó como un depredador ahora se había ido después de insultarla de la manera más hermosa. El auto ya estaba en espera con la puerta abierta cuando Matías llegó frente al anexo. Rápidamente entró en el coche, su anterior molestia y disgusto se habían desvanecido en el aire. El coche ganó velocidad mientras conducía por la carretera que bordeaba el río. En el interior, Matías contempló el río Sulter por un momento antes de volverse hacia la pila de documentos y cartas que su asistente le había preparado. Sus ojos centelleantes volvieron lentamente a su habitual brillo calculado. Sin embargo, su rostro estoico se quebró cuando frunció levemente los labios mientras sacaba un bolígrafo del bolsillo de su abrigo. Leila Llewellyn. Las letras doradas grabadas en la pluma brillaban bajo el sol de la tarde. Las yemas de los dedos de Matías se deslizaron suavemente sobre la superficie brillante del bolígrafo. Sonriendo, abrió la tapa de la pluma. El scratch del bolígrafo contra el papel resonó por todo el coche iluminado por el sol. Señora Llewellyn, esto es para usted. Al cartero le quedó un pequeño paquete en las manos una vez repartidas todas las cartas oficiales. Para mí. Leila dudó antes de recibir un paquete en la escuela en lugar de en su cabaña. Cuando buscó la identidad del remitente, recibió un nombre y una dirección que nunca antes había visto. Podría ser una entrega incorrecta. No. Leila descartó sus dudas con una sonrisa. Aunque no sabía quién era el remitente, la etiqueta del destinatario en la caja mencionaba claramente, Leila Llewellyn. Gracias. Leila se apresuró a regresar al edificio de la escuela después de agradecer al cartero. Como la maestra más joven de la escuela, se le asignó el deber de recibir y distribuir todas las cartas y paquetes desde la oficina del director hasta las aulas. Cuando completó sus tareas, el tiempo de descanso casi había terminado. Leila tomó asiento en el escritorio de su salón de clases y comenzó a desenvolver el paquete que había recibido. Encontró una caja larga, libre de cualquier nota o misiva. Leila volvió a comprobar el nombre y la dirección del remitente. Era extraño, la dirección mencionaba una ciudad extraña. Vaya. Al abrir la tapa, Leila se sentó con la boca abierta. Dentro de la caja había un bolígrafo negro con exquisitos grabados dorados. ¿Quién demonios enviaría esto y por qué? Pero entonces, los recuerdos del fin de semana inundaron su mente y dejó escapar un suspiro involuntario. Este nuevo bolígrafo parecía demasiado caro en comparación con el anterior. Leila cogió con cuidado la nueva estilográfica. Su nombre estaba grabado en la tapa, al igual que su vieja pluma que el duque había tirado. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo más, sus estudiantes comenzaron a llegar al aula con el sonido de la campana de la escuela. Leila volvió a poner su pluma nueva en su caja y la guardó en el fondo del cajón de su escritorio. Cuanto deseaba poder esconder sus recuerdos en el mismo lugar oscuro también. Pero, por desgracia, Leila sabía que eso era imposible. Empecemos todos. Leila estaba de pie ante el podio con una sonrisa jovial en su lugar. C52. Era la última hora de la tarde cuando Riet von Lindman llegó a la mansión de Erhard con el carruaje cargado de equipaje para su breve estancia en Arvis. Bienvenido, Riet. Elise von Erhard lo saludó alegremente. Ojalá mi hermana hubiera venido contigo.
Mi madre se irá de viaje pronto. Debe estar planeando un viaje al sur para el invierno. Sí, ella detesta el frío. Riet sonrió mientras le transmitía los saludos de su madre con voz amable. ¿Dónde está la señora Norma? Ella está tomando una siesta en este momento. Puedes saludarla más tarde. Elise von Erhardt llevó a Riet a la sala de estar. Como primo y amigo cercano de Matías, había entrado y salido de Arbis mientras crecía y ya se lo consideraba parte de la familia. Los dos tomaron el té en la sala de estar, después de lo cual Riet fue a dar un paseo por los bosques de la finca Erhardt. Matías no regresaría hasta el anochecer y los sirvientes tardarían algún tiempo en organizar las pertenencias de Riet. Por lo tanto, la curiosidad se apoderó de él. Riet decidió partir para una ocasión especial, conocer a la escurridiza niña que vivía en el bosque, Leila. En otras palabras, la mujer que estaba causando estragos en la vida ordenada de Matías y Claudine. Riet conocía a la niña, pero él nunca le había dedicado una sola mirada. Para él, ella era solo una más del grupo de sirvientes que se instalaron en Arbis. Simpatizaba con su situación y pensaba en ella como una chica bastante bonita, pero eso era todo. Así que imagina la sorpresa de Riet cuando descubrió que la mujer por la que Matías se había interesado era Leila Llewellyn. Las aventuras escandalosas entre los aristócratas y sus sirvientes no eran nada nuevo, pero si el aristócrata fuera el duque Erhardt, la historia cobraría vida propia. Aunque solo fuera un capricho pasajero. El duque Erhardt mintió. Cuando la cabaña del jardinero apareció en el horizonte, Riet recordó esa noche del verano pasado cuando Claudine había sacado a colación a Matías. Mintió para separar a Leila del hijo del médico. Claudine había sonreído, pero Riet vio a través de su fachada cuando vislumbró su mirada helada y aterradora. El sanguinario Matías von Erhardt mintió y conspiró solo para tener a esa patética huérfana. ¿Puedes creerlo, Riet? Claudine se burló. ¿Qué clase de mentiras dijo? Riet había preguntado, pero Claudine no había dado más explicaciones. Espero que la atrape lo antes posible. Claudine miró impasible por la ventana como si nada hubiera pasado. La larga puesta de sol de verano dividía el horizonte más allá de la propiedad del conde Brandt como una hoja de oro. Necesita tenerla para deshacerse de ella lo antes posible. Claudine murmuró con una mirada de aburrimiento dibujada en su rostro, como si fuera una espectadora de una actuación de clase baja y de tercera categoría. Riet podía mirar directamente a su mente. No parecía celosa de Leila Llewellyn. Ella simplemente retrató una leve consternación y desprecio por las humildes inclinaciones de su noble prometido. Si Claudine hubiera estado celosa o angustiada, Riet le habría pedido que se casara con él en lugar de atarse a un matrimonio que la habría hecho sentir miserable. Sin embargo, Claudine insistió en que casarse con Matías sería la única forma de recibir la felicidad que tanto deseaba. Ese día, los dos se sentaron a tomar el té y conversaron amenamente, para luego disfrutar de su cena en el mismo ambiente amistoso. A la mañana siguiente, Riet se había ido de la propiedad Brandt con Claudine parada en la puerta hasta que su auto se perdió de vista. ¿Por qué ese recuerdo persiste y se convierte en un arrepentimiento persistente? Una risa triste escapó de los labios de Riet justo cuando llegó frente a la cabaña de troncos. Un sendero forestal unía los cotos de caza sin setos y la pequeña cabaña. Cada segundo que pasaba, la gloriosa lámpara del cielo goteaba oro sobre el río resplandeciente. A medida que el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, la iluminación dentro de la casa se atenuó. Sin embargo, en lugar de irse, Riet decidió esperar. Con la espalda apoyada cómodamente contra la barandilla del porche, miró hacia las ramas caducas. Riet Lindman albergaba sentimientos por alguien que nunca sería miserable por amor. Y sabía bien que la mujer que amaba era la raíz de sus males. Sin embargo, a Riet le gustaba tener una vida sencilla y sin preocupaciones, por lo que estaba dispuesto a abrazar a su trágico amor con tranquilidad. No le importaba proporcionarle a Claudine algo de diversión y ayudarla con sus bromas. Justo cuando estaba a punto de encender un cigarrillo, Riet de repente escuchó pasos que venían del otro lado del sendero del bosque. Los sonidos de la conversación flotaron por el camino. Cambió su atención a la dirección de los sonidos distantes y dio una larga calada a su cigarrillo. Luego exhaló una nube de humo mientras seguía esperando. En poco tiempo, un hombre parecido a un oso y una mujer de la mitad de su tamaño aparecieron ante él. Se detuvieron antes de llegar a la entrada cuando vieron a Riet. Con una sonrisa pegada en su rostro, Riet se acercó a la pareja. El jardinero soltó un saludo al reconocer al hombre y la pequeña dama a su lado inclinó la cabeza. «Hola, pequeña niña pájaro del bosque». Riet la saludó con calma, similar a la vez que la vio llorar mientras enterraba el pájaro que Matías había matado. «Ah, debería decir dama pájaro ahora, o maestra pájaro». Los ojos de Leila brillaron con sospecha detrás de sus lentes, frunciendo el ceño mientras procesaba sus tonterías. La impresión de Riet sobre Leila Llewellyn se mantuvo sin cambios. Ciertamente era bonita, pero no asombrosamente como para deslumbrar a los hombres que la rodeaban. Sin embargo, parecía tener una idea de cómo se las arregló para despertar la imaginación del hijo del médico y de su noble primo. «De todos modos, encantado de conocerte, Leila. Ten cuidado con el marqués Lindman». Era una advertencia severa cuando venía de Bill Remer, quien estaba mirando algo hacia el final de la mesa. Leila se rió y colocó la olla de estofado recién cocinado en el medio de la mesa. «Esto no es un asunto de risa. No te lo tomes a la ligera, tío. No creo que desde ese flirteo perezoso haya salido a caminar hasta aquí». Bill mordió el pan bruscamente, rompiéndolo en pedazos más pequeños. Él te saludó y parloteó sobre cosas sin sentido. Es extremadamente sospechoso, así que deberías tener más cuidado. Sí, sí. Leila respondió de buena gana, sabiendo que sus regaños nunca terminarían si ella no obedecía. Ante su respuesta poco entusiasta, Bill no estaba convencido.
Ten en cuenta mis palabras, Leila. No todos los aristócratas son tan decentes y dignos como el duque Erhard. Sí, ¿qué? La frente de Leila se arrugó en medio de su inadvertida inclinación de cabeza. La reverencia exagerada de Bill hacia el duque de Erhard la dejó sin palabras, pero no podía disentir porque, excepto ella, todos los demás veían al duque Erhard bajo esa luz. Leila siguió asintiendo mientras comía su pan apresuradamente, guardándose sus opiniones para sí misma. Sin embargo, los recuerdos de ese hombre indecente e indigno se hicieron más vívidos y empezó a toser, ahogándose con el pan al recordar las reverencias ofensivas y los bolígrafos caros que él le enviaba a la escuela. ¿Qué ocurre? Nada, Leila negó con la cabeza. Tenía hambre, pero comí demasiado rápido en este momento. Se quitó los anteojos y se secó las lágrimas que resultaban de su violenta tos. Bill se echó a reír mientras la miraba. En momentos como este, todavía pareces una niña. Tenía un tono de castigo, pero la sonrisa de Bill decía lo contrario. Come algo más, pero con cuidado esta vez. Bill tomó una gran porción de carne y la colocó una por una en el plato de Leila. Luego otro. La comida se amontonaba cada vez que Bill movía las manos. Esto es demasiado. No lo sabes, me gustan los niños que comen como vacas. Bill, como siempre, se negó a escuchar las objeciones de Leila. Ya no soy una niña. Leila declaró, pero la única respuesta de Bill fue agregar un trozo más de carne a su plato. Pasaron la agradable velada charlando y riéndose en la mesa. A Leila le resultaba difícil comer como una vaca, pero trató de comer lo suficiente para complacer a su tío. Leila lavó los platos mientras Bill Remer arreglaba la chirriante silla del escritorio. Luego, los dos se sentaron en el porche, tazas de café caliente en la mano y vieron las hojas rojizas que caían. El viento trajo un frío palpable, pero Bill y Leila continuarían con sus conversaciones al final del día todo el tiempo que pudieran hasta que llegara el invierno. Buenas noches, Leila. Bill se despidió de manera rudimentaria pero cálida antes de entrar a su habitación. Tú también, tío, buenas noches. Los labios de Leila tenían una sonrisa amable como de costumbre. Su voz burbujeante tenía la esencia de un rayo de luz que fluía a través del hueco de una cortina. Después de regresar a su habitación, Leila se sentó en la silla que el tío Bill le había preparado y corrigió los exámenes de sus alumnos. Más tarde, leyó algunas novelas de misterio prestadas de la biblioteca y respondió cartas de amigos que se habían convertido en maestros en otras escuelas. Después de terminar la última carta, de repente recordó la pluma que el duque le había dado mientras cerraba la tapa de la suya desgastada. Leila se quedó en silencio por un breve momento mientras miraba inexpresivamente al espacio antes de decidir abrir el cajón del escritorio. El bolígrafo que había traído a casa a regañadientes todavía estaba cuidadosamente guardado en su caja. Lo sabía. Al crecer, Leila había escuchado muchos chasquidos de lengua cada vez que cometía un error o intentaba comportarse mejor que sus compañeros de clase. Como cabría esperar de un niño que creció sin padres. Los comentarios que se había acostumbrado a escuchar siempre llevaban una de las dos emociones, desprecio o lástima. Leila siempre se preguntó por qué siempre la culpaban a ella, a pesar de que los otros niños cometían los mismos errores que ella. Sin embargo, a medida que crecía, Leila se dio cuenta de que las reglas de la sociedad no se aplicaban por igual a todos sus miembros. Así que ella quería hacerlo mejor. Incluso si no podía ser perfecta, estaba decidida a vivir una vida en la que no ganara la simpatía de los demás. Cada vez que se enfrentó a los duros estándares del mundo, Leila hizo todo lo posible para mantenerse firme y luchar. Quería vivir una vida respetable para el tío Bill, quien la había cuidado, amado y criado en todas las formas que cuentan. Después de decidirse, sacó el bolígrafo de la caja sin dudarlo. Su mano alcanzó un trozo de papel para envolver el paquete. Leila empacó meticulosamente el paquete y escribió la dirección con una pluma estilográfica vieja. El síndico era el propietario de Arbis, el duque Matías von Erhard. En cuanto al remitente, anotó el nombre y la dirección del extraño de quien había recibido la pluma. Cuando llegó el amanecer, Leila metió la caja en su bolso y partió para el trabajo del día. Tuvo que salir de casa más temprano que de costumbre para hacer un viaje rápido a la oficina de correos en la aldea cercana. Después de devolver el regalo, Leila sintió que se había quitado un gran peso del pecho. Leila creía que todo había terminado ahora. Ella estaba segura de eso. C53. Me duele el corazón cada vez que veo esto, Matías. Riet chasqueó la lengua mientras abría la puerta del armario. Aunque no era un gran bebedor, el minibar de la habitación de Matías siempre estaba repleto de licores finos. No es bueno pasar por alto los licores finos de esta manera. Con una vaga sonrisa, Riet tomó una botella de alcohol y volvió al frente de la mesa. La expresión de Matías era suave como siempre, no le importaba un comino lo que hiciera su primo. La conmovedora melodía de un piano tocada desde el fonógrafo, perfectamente armonizada con el crepitar de los leños ardiendo en la chimenea. Riet llenó un vaso con el licor de la botella y se lo entregó a su primo. Matías tomó la copa con gracia, su movimiento en sincronía con las notas que llenaban la habitación. Recostado en el sofá, Riet lo observó como si fuera un extraño. Matías miraba fijamente el borde de su vaso, perdido en sus pensamientos mientras un canario, que ahora se sentía como parte del dormitorio, jugaba alegremente a su lado. Tu primo es un demonio caballeroso. La reputación del capitán Erhard, que se extendía cada vez más con cada evento social que se celebraba, surgió de repente en la mente de Riet. Matías nunca había hablado de su tiempo sirviendo en el frente militar, no por modestia como cabría esperar, sino por sentir que sus logros durante ese periodo de tiempo no tenían sentido. En cambio, la noticia de las hazañas del capitán Erhard se extendió por los labios de otros oficiales aristocráticos que habían luchado a su lado durante la guerra.
Es posible que Riet no haya participado en la guerra, pero las narraciones que escuchó le permitieron visualizar la destreza de Matías en el campo de batalla como si lo hubiera visto de primera mano. Ni un belicista idealista como sus compañeros oficiales aristocráticos, ni alguien impregnado del aburrimiento que venía de la rutina militar, el espíritu de Matías como soldado de armas era notablemente diferente al de sus hermanos. Su nombre fue grabado en tinta dorada, lo que ilustra sus brillantes logros durante su tiempo en el uniforme. Sin embargo, Matías lo consideró todo de poca importancia. Cada vez que la gente chismorreaba sobre la destreza militar de Matías, invariablemente concluían sus historias con un suspiro de incredulidad. No lo entiendo. Riet sabía mejor que nadie cómo ese comentario desalentador era la descripción más adecuada de Matías von Erhardt. Realmente no entiendo. Cada persona suspiró una vez que pronunció esas palabras, al igual que Riet suspiraba en ese momento. No lo entiendo. Había conocido a Matías von Erhardt toda su vida, pero la única conclusión que Riet pudo sacar sobre él fue esta: el hombre parecía una amalgama de arcoíris que se mezclaba en un color turbio con un acabado blanco. Un noble aristócrata, un digno sucesor, un buen primo, un hombre de honor. Cada faceta de él era prominente, pero nada era perceptible, incluso cuando todas las facetas estaban dispuestas juntas. Algunos elogiaron al duque de Erhardt por su dominio autodidacta de la autosupresión, especialmente cuando se trataba de llevar a cabo sus funciones, pero Riet se mostró escéptico ante su análisis. Por lo que él podía decir, nunca había habido nada que suprimir en primer lugar. Pero, ¿cómo actuaría el duque de Erhardt con Leila Llewellyn? Más que un poco borracho, Riet sonrió cuando Matías lo miró de soslayo. El canario ahora estaba sentado sobre el hombro de Matías, algo que Riet creía que molestaría a Matías, pero el hombre parecía imperturbable. ¿Cuánto tiempo planeas ser el dueño de ese pájaro? Durante el tiempo que yo quiera. La respuesta de Matías fue rápida y contundente. El pájaro revoloteó hasta su hombro, frotando su pico contra su tirante mientras tomaba un sorbo del vaso que sostenía. ¿Cuándo será eso? Dejando su vaso con delicadeza, Matías se inclinó oblicuamente contra el reposabrazos. La cálida luz de la chimenea se reflejaba en los botones de ónix de sus puños, brillando con un negro intenso a la luz. ¿No tienes curiosidad por qué vine a Arbis, lo que planeo hacer o ese tipo de cosas? No. La visita de Riet a Arbis que salió de la nada, y su estadía improvisada de una semana no fue una sorpresa. Sin embargo, la respuesta de Matías fue indiferente, como si descubriera que lo que estaba escuchando no era más que un asunto patético. Lo que sea, idiota. Riet se rió, bebiendo lo último de su bebida. Es lujuria. Riet miró a Matías contemplativamente. Lo sabía bien, los hombres tenían el deseo instintivo de poseer mujeres hermosas. A pesar de la falta de emoción externa de Matías, eso no significaba que su instinto se hubiera ido. Era solo una corazonada, pero Riet sintió que era una suposición razonable con lo que sabía sobre su primo. ¿Pero por qué la huérfana? El duque de Erhardt siempre fue antipático con las mujeres que eran más bellas y nobles que los huérfanos. Cuanto más pensaba Riet en ello, más se sentía como si estuviera en un laberinto, cada vez más confundido por sus giros retorcidos. Riet apartó el pensamiento mientras Matías silbaba. El pájaro, que había estado rebotando sobre la mesa, voló hacia Matías de inmediato. Mirando distraídamente al pájaro, Riet silbó hacia él, con una melodía más larga y cursi. Desafortunadamente para Riet, el pájaro no mostró señales de acercarse a él. Se sentó en el dorso de la mano de Matías, inclinando su cabeza hacia él. ¿Qué? ¿Puede un pájaro reconocer a su dueño? Riet se burló al recordar a la mujer que lo había vigilado con cautela. No veía a Leila Llewellyn como una mujer escurridiza. Sin importar cuánto tiempo tomara, Riet creía que se abriría a él con el tiempo, tal como lo hizo con el hijo del doctor y el duque de Erhardt. No solo eso, sino que Riet sabía que Matías von Erhardt eventualmente abandonaría a la huérfana por el bien de su matrimonio con Claudine, un resultado final que Claudine había esperado durante mucho tiempo. ¿Vamos a cazar el fin de semana?, preguntó Riet, mientras volvía a llenar su vaso. Después de pensarlo un momento, Matías dio una respuesta sorprendente. Ve solo, lo tendré preparado para ti. ¿Qué? Con los ojos muy abiertos, Riet miró a Matías. Desde que podía recordar, Matías nunca había rechazado una oferta de caza. De ninguna manera, ¿hablas en serio? Un golpe en la puerta interrumpió la pregunta de Riet. El mayordomo, Hessen, entró en la habitación. El correo ha llegado, maestro. Con un paquete y una bandeja de cartas a mano, se movió suavemente hacia Matías. ¿Por qué tiene que venir el mayordomo a esta hora para recibir una noticia tan insignificante? Riet le dirigió al mayordomo una mirada molesta. Los labios del mayordomo estaban apretados, una clara señal de que Riet se había extendido demasiado en su estancia. Bien entonces, hasta mañana, duque. Brindando por el adiós con el vaso de alcohol en la mano, Riet salió de la habitación de Matías. Después de que los pasos de Riet se desvanecieron, Hessen abrió la boca y dijo, maestro, el paquete ha regresado. ¿Paquete? Hessen torpemente le dio una pequeña caja a Matías. El nombre y la ubicación del remitente no eran familiares. ¿Quién es? Es mi pariente. Usé este nombre y dirección para seguir su orden. Mi pedido. Ah. La mente de Matías volvió a la semana anterior, cuando le ordenó a Hessen que le enviara a Leila Llewellyn una buena pluma. La comprensión hizo clic en su lugar en la memoria. Maestro. Entiendo. Matías interrumpió las palabras de Hessen. ¿Te puedes ir? Golpeó con el dedo la caja que había cogido. Hessen miró como si quisiera decir algo, pero siguió las órdenes del duque sin más preguntas. Matías se levantó de su asiento una vez que la puerta se hubo cerrado. La caja estaba en sus manos, el envoltorio de la caja rasgado se convirtió en brasas en el hogar.
Dentro de la caja abierta había una nota y un bolígrafo cuidadosamente ordenados. Lentamente, Matías leyó el mensaje tomándose su tiempo para leer las pocas palabras garabateadas en el trozo de papel que tenía entre los dedos. Ahora que lo pienso, fue mi culpa por perder mi bolígrafo. Fue mi culpa que me caí, no empaqué bien las cosas y no las recuperé a tiempo. No tienes que asumir la responsabilidad, no hay razón para que yo reciba este artículo, así que te lo devolveré. No había ningún nombre escrito en el mensaje, pero Matías sabía quién era de todos modos. La nota de Leila estaba llena de presunción familiar. Cuanto más leía Matías, más se inclinaban sus cejas, hasta que finalmente resopló y mostró una mueca, las comisuras de sus labios se curvaron con ira. Mientras observaba cómo el fuego de la chimenea devoraba la nota arrugada, el bolígrafo nuevo y brillante y la caja del paquete en el que originalmente estaban envueltos, la satisfacción propia, la ira, la vergüenza y la risa asomaron una tras otra en el rostro de Matías mientras observaba la llama resplandeciente. Su expresión volvió a la neutralidad, se desvaneció momentos después de que las vívidas emociones se mezclaran en una sola. Lo único que quedaba de sus facciones era la imagen misma de calma y serenidad, estropeada solo por la sombra de la luz de la lámpara que crecía sobre ella. La clase había terminado temprano, pero Leila todavía estaba bastante ocupada. Era el día de la reunión del consejo escolar. Los miembros iban a discutir el tema del antiguo y pequeño edificio de la escuela que necesitaba ser ampliado. Como encargada de arreglar la sala de conferencias, Leila arregló las sillas y escritorios de acuerdo a la cantidad de personas que asistían, preparando simples instrumentos de escritura y blocs de notas para que todos los usaran antes de que comenzara la reunión. «Señorita Llewellyn, ¿ha terminado?», preguntó la señora Greber de manera apresurada. Sonriendo, Leila miró alrededor de la sala de conferencias por última vez y asintió con decisión. «Sí, he terminado». «Entonces, pongámonos en marcha. Los patrocinadores están aquí, ya». Leila se apresuró a prepararse, siguiendo a la señora Greber tan pronto como terminó. Los extravagantes carruajes y limusinas de los patrocinadores formaron una larga fila cuando entraron por la puerta principal de la escuela. Una premonición siniestra la atravesó. Ella negó con la cabeza como para negar el sentimiento. En las numerosas veces que había leído la lista de patrocinadores que asistían a la reunión, el nombre de Erhard nunca había aparecido en la lista. No tenía nada de qué preocuparse. No había nada de qué preocuparse salvo por el regalo que le había devuelto al duque, esa era la causa más probable de los latidos erráticos del corazón de Leila. Habían pasado varios días desde que ella devolvió el regalo. El duque no la había mencionado, ni visitas, ni interrogatorios, ni hostigamientos, a diferencia de sus acciones anteriores. Leila, que había estado aterrorizada de encontrarse con tal percance, ya podía sentir que bajaba la guardia. Podría haber herido el orgullo del duque, pero era algo que tenía que hacerse una vez de todos modos. No importa cuán irrelevante fuera su relación, Leila tenía una vaga corazonada sobre él. Era consciente del deseo del duque por ella y sabía que podía salir perjudicada. Leila lo despreciaba por cada cosa. Odiaba a Matías von Erhard. Odiaba sus deseos egoístas, odiaba las repercusiones a las que se enfrentaría debido a su extraña obsesión. Hace mucho tiempo que Leila había perdido el deseo de verse envuelta en asuntos irrelevantes y, lo que es más importante, no quería salir lastimada, especialmente por el duque que se había vuelto loco después de que ella le devolviera el regalo. Mientras el hombre aristocrático permanecía en silencio, Leila entendió que él había aceptado su rechazo. Bajando lentamente su pecho, Leila se detuvo al final de la fila para saludar a los patrocinadores. La lluvia otoñal había enfriado el aire. Le preocupaba la baja tasa de asistencia provocada por el mal tiempo, pero afortunadamente todos los patrocinadores que habían prometido asistir estaban presentes. Leila hizo bien su trabajo, sonrió y se inclinó cortésmente ante todos los que conoció. Preparó el té y esperó en silencio mientras comenzaba la reunión. La primera reunión del consejo de Leila se consideraría exitosa solo cuando escoltara a los patrocinadores fuera de las instalaciones. El director se dio la vuelta cuando el último patrocinador, una dama, atravesó la entrada de la escuela. Un automóvil negro que claramente había estado en una batalla con los fuertes aguaceros chirrió al detenerse justo cuando los otros maestros estaban a punto de hacer lo mismo. «Dios mío, duque». El semblante del director cambió de una expresión confundida a una sonrisa radiante muy rápidamente. Con el rostro preparado para sonreír y saludar al invitado, los labios de Leila temblaron. De ninguna manera. Leila parpadeó rápidamente, nerviosa como para negar lo que estaba viendo. De pie, en una postura erguida y distintiva bajo un paraguas sostenido por un asistente, estaba el duque von Erhard. Sus ojos vagaron a través de la fila de profesores deteniéndose en el rostro marchito de Leila. Cuando sus ojos se encontraron, el duque sonrió. Para aquellos que no hacían más que mirar, era una sonrisa que solo podía llamarse gentil.